Hablaremos de las bases, de los reforzadores, de los aversivos, de cómo incrementar conductas deseables y cómo disminuir conductas indeseables. El reforzamiento se refiere a un aumento en la frecuencia de respuestas cuando ciertas consecuencias las siguen inmediatamente. La consecuencia que sucede a la conducta tiene que ser contingente a esta. Los reforzadores son aquellos eventos contingentes que aumentan la frecuencia de la conducta y estos pueden ser positivos o negativos, según Skinner en 1953. Ejemplos de aplicación en niños o adultos. Los reforzadores se utilizan en las terapias conductuales y en educación cuando se desea modificar comportamientos. El reforzamiento es una técnica muy utilizada en terapias de conductas, aplicada a niños y en discapacidad intelectual, a fin de aumentar o desarrollar diferentes tipos de estas. ¿Qué es un aversivo? Los reforzadores negativos también se les considera eventos aversivos o estímulos aversivos. Son eventos que se eliminan después de que se ejecuta una respuesta y que aumenta la conducta que precedía a su eliminación. También pudieran ser aquellos eventos que aparecen como molestos, indeseables o desagradables. Un evento aversivo puede servir para un individuo, mas no para otro. De igual manera, un evento puede servir como reforzador negativo para un individuo en una ocasión, pero no en otra. En este tipo de terapias aversivas o eventos aversivos, se utiliza el castigo para la eliminación de determinadas conductas. Es decir, se utiliza un estímulo punitivo contingente a una respuesta que se desea eliminar. ¿Qué tipos de refuerzos hay? Bueno, tenemos el reforzador positivo y el reforzador negativo. Los reforzadores positivos son eventos que se presentan después de que se ejecuta una respuesta e incrementan la frecuencia de la conducta a las que ellos siguen. En un reforzamiento positivo hay un aumento en la frecuencia de esa respuesta que es seguida por un evento favorable, o también se le puede conocer en lenguaje cotidiano de recompensas por su efecto sobre la conducta. Un ejemplo es cuando una madre da a su hijo un elogio, que es el refuerzo del estímulo, para hacer la tarea, que es el comportamiento. Los reforzadores negativos es el incremento en la frecuencia de una respuesta por medio de la eliminación de un evento aversivo inmediatamente después de que se ejecuta la respuesta. Sin embargo, en un reforzamiento negativo, la respuesta conlleva la desaparición de un objeto o situación aversiva. Esto hace referencia a que la recompensa no consiste en la obtención de un estímulo, sino a su ausencia. Un ejemplo es cuando un adolescente tiene que lavar los platos para detener la insistencia de su madre para que lo haga. ¿Cómo podemos seleccionar los más efectivos en cada caso? Bueno, podemos decir que un reforzador negativo, igual que un reforzador positivo, se definen exclusivamente mediante el efecto que tenga la conducta. Al final, lo que importa no es tanto la naturaleza del refuerzo o estímulo, es decir, qué tipo de refuerzo sea, sino que la conducta que queremos aumentar realmente aumente gracias a dicho esfuerzo. Es decir, lo que hace realmente efectivo a un reforzador es que cumpla dicha función. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magnolia Rosales y a continuación explicaremos qué es el reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo de escape o evitación forma parte de las técnicas de reforzamiento que se emplean en el desarrollo y sirve para aumentar o mantener la conducta.
Puede ser un evento, una conducta o un objeto que cuando se retira reduce o previene el estímulo aversivo y la conducta se incrementa o mantiene. Por ejemplo, imaginemos una escuela en donde el personal de mantenimiento está cortando el pasto y hace mucho ruido, entonces no deja escuchar las indicaciones de la profesora. La profesora pide que cierren las ventanas para disminuir el ruido y en el futuro se piensa que cuando el señor corte el pasto, los niños van a cerrar las ventanas, pues la sensación de molestia ante la presencia del ruido va a disminuir o desaparecer. Tenemos dos tipos de reforzamiento negativo, el de escape y de evitación. El de escape es cuando se retira o reduce el estímulo aversivo para incrementar o mantener la conducta. Por ejemplo, cuando un niño llora y le pide a su mamá que le prenda la televisión, la mamá lo hace para que el niño deje de llorar. En cuanto al de evitación, consiste en presentar un supuesto estímulo aversivo o retirar un reforzador positivo, por lo que éste aumenta o se mantiene. Pongamos el ejemplo de cuando los alumnos entregan sus trabajos a tiempo para evitar quedarse sin recreo. Vamos ahora a explicar qué es la economía de fichas. Pues la economía de fichas se integra por reforzadores que se pueden dar inmediatamente después de que la conducta deseable tenga lugar. Permite aumentar la variedad de reforzadores, por lo que se debe hacer una elección de cómo se va a gestionar. Las fichas deben de ser atractivas, perdurables, difíciles de falsificar y fáciles de manejar. Veamos entonces cómo lograrlo. Primero se tiene que plantear objetivos, registrar los datos, tener un agente reforzador, es decir, quién administrará las fichas y para qué conductas, establecer el número y frecuencia con las que se van a entregar esta ficha y tener reforzadores de apoyo y también seleccionar con qué frecuencia. Plantear también posibles castigos por conductas inapropiadas. Se recomienda tener un manual sobre cómo se van a obtener esta ficha, los reforzadores y cómo y cuándo se van a ir registrando. En el ejemplo, el objetivo es que una niña se comporte bien durante un tratamiento dental. Ahí se le explicarán las reglas sobre cómo acceder a las fichas y la recompensa que obtendrá al terminar el tratamiento dental. Hasta aquí la explicación, vamos con mi siguiente compañera. Gracias. Yo soy María del Rosario y les voy a explicar lo que es un contrato conductual. Este consiste en un acuerdo entre dos o más partes que establecen las responsabilidades de cada una en relación con un determinado objetivo o actividad. Al principio del contrato deben otorgarse recompensas por aproximaciones de la conducta deseada. Las recompensas deben ser frecuentes, pero en pequeñas cantidades. El contrato debe exigir y recompensar logros. El contrato debe ser justo para ambas personas. Los términos en que se establece deben ser claros. El contrato debe ser honesto y positivo. Un ejemplo es un adolescente entra, por ejemplo, a un supermercado, va al área de electrónica y toma unos audífonos y los mete en la bolsa de su pantalón. El adolescente es detenido por las autoridades y se lleva ante el tribunal del menor. Para evitar que esta conducta se repita, los padres del menor y el adolescente deciden llevar un programa de autocontrol para el que establecerán un contrato que buscará metas y propósitos definidos para que la conducta no se repita. Las partes Bueno, soy Rocío Lara y vamos a hablar rápidamente del castigo positivo. Este castigo es el que va a consistir en suministrar un estímulo placentero inmediatamente después de que se presenta la conducta blanco, provocando que la frecuencia de esta disminuya. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un grupo de jóvenes se reúnen en el bosque para hacer ejercicio, ¿no? Entonces los coaches citan a los jóvenes a las 6 de la mañana de manera puntual. Los que llegan tarde, no sé, 15 minutos después, los coaches les van a pedir a los jóvenes que hagan 100 sentadillas como castigo por haber llegado tarde. Entonces, con esto se está provocando que la frecuencia de esa impuntualidad disminuya. Y bueno, vamos a hablar del castigo negativo.
Este consiste en suministrar un estímulo aversivo inmediatamente después de presentarse la conducta blanco. Esto provoca que la frecuencia de esta disminuya. Bueno, eso quiere provocar. Por ejemplo, cuando a los niños les das una nalgada, que es el estímulo aversivo, cuando son groseros con sus hermanos, que es la conducta indeseada. Otro ejemplo de un castigo negativo es, por ejemplo, cuando el niño se porta mal. Pues obviamente, si te portas mal, te quito, puede ser la consola, te quito tu domingo, te quito algo que les duela. Es algo así más, algo que los lastime, y no estamos hablando de físicamente, sino algo que ellos sientan esa agresión, esa necesidad de que le están quitando algo. Yo soy María del Rosario y voy a explicar lo que es el tiempo fuera. Es cuando se retira a la persona de un ambiente de reforzamiento para ubicarlo en un espacio físico que no lo es, por un tiempo limitado y específico con el objeto de disminuir la conducta blanca. Por ejemplo, cuando vamos al dentista, hay ciertas situaciones que nos producen ansiedad. Entonces, lo que puede hacer el dentista es retirar a la persona de las actividades o que cierre los ojos mientras se realiza el procedimiento que ocasiona la conducta indeseable. También puede quitar, por ejemplo, la bandeja del instrumental para no provocarle esa ansiedad al paciente. La extinción consiste en la discontinuación o eliminación del reforzador de una conducta que anteriormente se reforzaba. La manera más efectiva de erradicar una conducta reforzada anteriormente es ignorándola, y para ello se debe ser constante y persistente. Por ejemplo, una mujer va a la tienda y lleva a su niño. El niño empieza a decir, cómprame un refresco. La mujer lo ignora y continúa pidiendo las cosas que necesitaba. En el futuro es poco probable que el niño vuelva a insistir. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Adiós.